Vamos a orar, ¿qué le parece? Porque venimos a escuchar la palabra de Dios y venimos al banquete que es su palabra. Vamos a orar todos juntos. Dios, gracias. Gracias, amado Jesús. Señor, en esta hermosa tarde, Señor, estamos ante tu presencia, deseando que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, que tu Espíritu Santo nos pueda, Señor, abrir el entendimiento, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, Señor, a tu luz, a tu verdad, y que busques 1 Pedro 5, del 8 al 9. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. El tema que te quiero compartir hoy es fe bajo presión. Fe bajo presión. Ahorita vamos a descubrir qué es esto. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. ¿Lo tenemos? ¿Estamos aquí? ¿Sí lo tenemos? Amén, dígalo fuerte. Que no yo aquí no alcanzo a escuchar, por eso le digo que lo grite fuerte. Dice así la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Hay una autora cristiana que se llama Joyce Meyer. No sé quién alguna vez ha leído algún libro de ella, ¿no? Ok, perfecto. La recomiendo bastante. Y ella dice lo siguiente: nunca te conocerás a ti mismo verdaderamente hasta que estés bajo mucha presión. Nunca te conocerás a ti mismo verdaderamente hasta que estés bajo mucha presión. Porque sabes algo, nuestro carácter, nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestra paciencia, nuestra dependencia, en este caso de Dios, solo pueden conocerse verdaderamente cuando nosotros estamos pasando por situaciones de mucha presión. ¿Cuántos se identifican con esto? Te voy a decir por qué. Porque lo que es en lo natural es en lo espiritual también. En lo natural, para tú descubrir ciertos valores de ciertas cosas, a veces esas cosas tienen que ser expuestas a distintos tratos. Por ejemplo, ¿cómo cree usted que descubrieron que el metal, el titanio, titanium o titanio, tenía ese valor, tan poderoso y tan resistente y tan fuerte? ¿Cómo cree usted que llegaron a esa conclusión? Nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que en el transcurso de los tiempos el ser humano ha descubierto características en los materiales, en la tierra, en los metales. Pero una de las maneras en la que el hombre descubrió esto, la resistencia del titanio, es que fue expuesto a grandes cantidades de presión. O sea, usaron un peso, se dieron cuenta que resistía, usaron un peso aún mayor y aún mayor y aún mayor. Por eso hoy tú te puedes dar cuenta que muchas construcciones, y sobre todo en la industria espacial, en las armas, están usando ese tipo de metal porque es un metal sumamente poderoso, sumamente fuerte. Entonces, ¿cómo supieron que el titanio era tan resistente? Tuvieron que someterlo a altas temperaturas, tuvieron que someterlo a alta presión. Y es la manera en la que ellos descubrieron ese potencial que había en el titanio. Ahora, escucha esto. ¿Cómo descubrieron el potencial de la uva? Que comúnmente no la comemos así. Al momento que a alguien se le ocurrió en algún momento aplastarla, presionarla, ¿ok? Descubrieron que de la uva ese jugo delicioso que salía podía convertirse en el vino. De la misma manera, nosotros, al entrar en un estado de presión, no de depresión, a un estado de presión, podemos descubrir el potencial valioso que tenemos dentro. Pero la pregunta es, ¿resistiremos la presión? Porque la presión nos hace darnos cuenta de que estamos hechos.
La presión nos hace darnos cuenta de qué material estamos forjados. ¿Cuántos a veces en los momentos de presión queremos tirar la toalla y salir corriendo? Pero ¿cuántos también hemos aguantado mucha presión y seguimos en el camino? ¿Cuántos hemos tenido guerras, batallas y luchas y hoy seguimos venciendo? Aquí estamos gracias a la ayuda de Dios. Entonces, poco a poco nos podemos ir dando cuenta del potencial que Dios tiene en ti, porque Dios ha puesto en ti una capacidad especial. Dios ha puesto en ti un potencial especial. Y muchas veces nosotros no usamos y no explotamos ese potencial al máximo. Por eso es necesario, escucha, muchas veces en nuestra vida, si no es que todo el tiempo, la presión. Cuando tú y yo somos presionados, nos damos cuenta de nuestra capacidad. ¿A quién le pasó que en el trabajo tuvieron un jefe que era, yo digo presente, y saludos a mi ex jefa, América, la bendigo, porque ella era una persona muy exigente, pero gracias a esa exigencia y a esa presión que ella ejerció en mí en un momento, escucha, ella descubrió y yo pude descubrir habilidades que no pensaba que tenía. ¿A alguien le ha pasado algo similar? ¿A alguien le ha pasado algo similar a esto? Que estando en momentos de prueba, estando en momentos de mucha exigencia, te das cuenta que tenías habilidades que no conocías. Esto es grandioso, para que te des cuenta que todos escondemos un potencial muy grande. Entonces, la presión revela propósito. La presión en tu vida revela propósito. ¿Cómo podemos saber qué tan fuertes somos tú y yo en la fe? ¿Cómo podemos saber qué tanto confiamos tú y yo en Dios? ¿Cómo podemos saber qué tanto amamos a nuestro Dios? La respuesta es cuando estamos bajo presión. Es la manera, es la única manera en la que nosotros realmente reflejamos de qué estamos hechos. Muchas veces en los momentos difíciles, como te decía, lo primero que queremos hacer es arrojar la toalla. Ya no queremos saber nada. Gracias a Dios que tenemos a su Espíritu Santo que nos recuerda que tenemos que seguir avanzando, que no estamos solos en este camino, que Él va con nosotros. Y escucha, esto es el pan de cada día, oye. Te voy a decir por qué. Porque hoy en las empresas, la gente lo que necesita, o lo que los empresarios o las grandes marcas están pidiendo, es que pueda existir personas que sepan trabajar bajo presión, que sepan trabajar bajo niveles de estrés. ¿Por qué razón? Porque el estrés y la vida cada vez es más agobiante. Cada vez la gente llega más estresada al trabajo. Entonces es más difícil a quienes tienen personas a su cargo o a quienes han estado en un puesto así, ¿verdad? Es difícil trabajar de esta manera, pero nosotros necesitamos sobresalir y salir adelante. Con la ayuda de Dios es posible, con la ayuda de Dios es posible. Pero bajo presión, escucha, muchas veces las personas cambian. Bajo presión las personas se transforman. Y como decimos vulgarmente, mucha gente bajo presión saca el cobre. Dígame si no. Aquí somos una iglesia transparente. A todos nos ha pasado que en los momentos difíciles donde nada más ejercen un poco de presión, sacamos el cobre. Sacamos de qué estamos hechos, como decimos. Damos a relucir lo que hay dentro de nosotros. Y tristemente, escucha bien, muchas veces, aún como hijos de Dios, resulta ser que sí, sacamos el cobre. Y el cobre no significa que reflejemos a Cristo, sino que muchas veces nos damos cuenta que en la presión nuestro carácter aún no ha sido forjado. En la presión nos damos cuenta que aún nuestra manera de vivir no ha sido transformada totalmente. Bajo la presión de la sociedad, bajo la presión de los amigos, bajo la presión del trabajo, a veces, ay, se me salió una culebra, una mala palabra. Nos damos cuenta que nos hace falta seguir siendo transformados. Bendito Dios que tenemos su Espíritu Santo, que cada día nos ayuda a ser mejores y que estamos en la lucha, en la búsqueda de parecernos cada vez más a Cristo. Si no, ¿qué sería de nosotros? Pero he ahí el punto. La presión, escucha, un punto que te quiero enseñar esta mañana en base a todos los demás, además de los demás, perdón, es que la presión no te destruye, la presión te define.
La presión te define. Medita hoy, en este día, en esta tarde, cómo te expresas o cómo eres tú cuando estás bajo presión. Hay gente que dice, a mí me gusta trabajar bajo presión. ¿Cuántos levantan su mano? Yo fluyo cuando estoy bajo presión, yo fluyo cuando me exigen, cuando me piden. Hay gente que se ha adaptado y que lo sabe hacer, pero muchos posiblemente explotamos o sacamos, como te digo, el cobre. Tengo una pregunta para que te hagas en esta mañana, esta tarde. ¿Qué está revelando la presión que vives hoy? ¿Qué está revelando en ti la presión que vives hoy? ¿Está revelando fe? O sea, ¿estás demostrando tu fe o estás sacando el cobre de la frustración, del enojo, de la ira? ¿Qué está pasando contigo? Es una pregunta. Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, también fue presionado, ¿eh? Jesús fue presionado. ¿Qué fue el Getsemaní? Horas antes de que Jesús fuera crucificado, estuvo orando durante horas en un huerto, el huerto de Getsemaní, el huerto de los olivos. ¿Cuántos conocen el aceite? Levante su mano. Muchos de los aceites salen de distintas formas, pero hay un aceite que sale del olivo, de la oliva. ¿Y cómo sale? Al presionarlo. Oye, no es casualidad que Cristo estuviera justo en medio de ese huerto, en el momento más difícil de su vida. Cristo en ese momento estaba hincado, postrado, y estaba orando al Padre. Padre, me duele porque sé que en pocas horas voy a morir. Cristo tenía miedo. Estaba a pocas horas de morir por ti, por mí en la cruz. Estaba a pocas horas de Cristo ser golpeado, de ser lacerado, de ser escupido, de ser exhibido. Muchas veces en las películas vemos a cientos de personas, pero sabes que en esa época del año, por las costumbres que se vivían en ese tiempo, habían miles de personas reunidas y congregadas, y Cristo fue exhibido delante de todas ellas. Y Cristo en el huerto estaba, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y dice que su oración era tan fuerte y su agonía era tan fuerte que aún antes de que lo golpearan, él ya estaba sudando gotas de sangre. Él estaba siendo presionado en ese momento. Pero ahí Cristo sacó, ahora sí, el cobre. Cristo sacó de lo cual él estaba hecho, el carácter del cual él estaba dotado, su humildad, su amor, su pasión por ti, por mí. Y eso de lo que él estaba hecho se reveló en ese momento de presión tan difícil. De manera que simplemente en unos minutos después llegó Judas, lo besó y lo entregó. Pero Cristo dijo, no se haga mi voluntad sino la del Padre. ¿Cómo reaccionamos tú y yo en los momentos de presión? Oye, Cristo aguantó todo y eso no fue nada. Horas después fue cuestionado, fue latigado, fue escupido, fue golpeado y murió en la cruz. Pero dice la palabra que por ese sacrificio Dios lo exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y que todo ser humano y que todo ser viviente den gloria al Padre. Dale un fuerte aplauso por el sacrificio de Jesús. Ahora, ¿cuántos quisieran escaparse de tener presión en su vida? Levanto la mano. Yo quisiera escaparme de tener presión. Oye, está Cristo, decía, por favor, si es posible, quítame esto, pasa de mí esta prueba, esta copa. Pero lamento informarte que la presión es inevitable. La presión es inevitable. No podemos escapar de ella aunque queramos. Aunque queramos. Cada día estamos siendo presionados. Principalmente, lo leímos al inicio, tenemos un enemigo en común que anda como león rugiente viendo a quién devorar. El enemigo va a tratar de presionarte, el enemigo va a tratar de tentarte, el enemigo va a querer hacerte caer, el enemigo te va a estar presionando día y noche, semana tras semana.
Porque el enemigo no desea que tú seas transformado, el enemigo no desea que tú cambies, el enemigo no desea que tú crezcas, el enemigo no desea que tú seas bendecido y prosperado en todas las áreas de tu vida. Y como él sabe esto, él desea verte derrotado. Y él va a ejercer presión para que tú puedas caer. ¿Qué otras cosas nos pueden presionar como hijos de Dios? El mundo, las enseñanzas del mundo, lo que este mundo dice el día de hoy, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Existe una presión social muy fuerte. Y ojo a los que tenemos hijos, ojo con la presión que viene más adelante en las escuelas con nuestros hijos. A nuestros hijos ya se les está enseñando cosas que no son aptas para un niño de primaria. Cosas horribles, aberrantes. Si tú tienes hijos, por favor, revisa sus libros. No los mandes a la escuela sin antes revisarlo y platicar con ellos. No dejes que la escuela le enseñe algo que tú como padre tendrías que enseñarle y cuidar su vida en oración y velar por ellos. El mundo está presionando. ¿Nos vamos a adaptar al molde de la presión que ejerce el mundo o vamos en medio de esa presión reflejar lo que Cristo está forjando en nosotros? Por eso es bien importante que velemos por nuestras vidas, pero también por la vida de nuestros hijos. Escucha, esto ya llegó. No sé si tú supiste, pero en algún momento toda esta agenda, y lo voy a decir así con las letras, LGBT, esta agenda figuró en tantas partes y se unieron de tal manera y planearon tantas cosas que uno de los dirigentes dijo, nos vamos a meter en las escuelas, nos vamos a meter en los kinders, nos vamos a meter en el gobierno, nos vamos a meter en todas partes. Y cumplieron su palabra. Cumplieron su palabra. Hoy puedes ver que ese sistema se está implementando en tantas partes. Hace poco aquí en Culiacán, hace meses, el año pasado creo, se hizo una convivencia para leer cuentos infantiles. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos le gustaría llevar a sus hijos a que le lean un cuento infantil? Yo lo llevaría a mi hijo a que disfrute un momento agradable. Pero resulta ser que el evento lo dirigía esta agenda y quien contaba los cuentos era un hombre que grotescamente estaba vestido como mujer. Y cuando digo grotescamente, ya se imaginará la escena. Y los niños viendo esas cuestiones. El mundo está ejerciendo presión. Es inevitable vivir, o sea, escaparte de la presión. Pero hay algo muy importante que tú y yo tenemos que comprender. Hay situaciones que no depende de nosotros cambiarlas. Hay situaciones que no depende de nosotros cambiarlas. Posiblemente no puedas cambiar el lugar donde tú vives para no tener que lidiar con los vecinos que todas las noches hacen cosas malas. Posiblemente tú no te vas a poder cambiar de trabajo y evitar que tus compañeros de trabajo cada rato te estén presionando para que te drogues, para que te alcoholices, para que te vayas con otra mujer, para que te vayas con otro hombre. Porque escucha, esto es un secreto a voces. Dígame a alguien si estoy mintiendo. La realidad es que es la vida. Ahora, en los trabajos, los hombres nada más se codean para estar viendo otra mujer que no es su esposa y te presionan. Y a las mujeres les pasa igual. No crean que eso nada más a los hombres les pasa igual. Y con el empoderamiento femenino ahora está por encima esto. Tú cambia a tu hombre cuando tú quieras y si no te sirve, cámbialo y viceversa. Entonces estamos viviendo en un mundo bajo presión. Bajo una presión. Posiblemente no puedas cambiar el lugar donde estás. Posiblemente no te puedas cambiar de trabajo. Pero ¿qué vas a hacer en medio de esto? ¿Qué vamos a hacer como sociedad? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos mantenernos firmes. Necesitamos mantenernos seguros. Resistir la presión. No queda de otra. Ser la resistencia. Ser la resistencia. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Juan 17:15. No podemos cambiar muchas veces nuestro entorno, no podemos huir siempre de la presión, pero algo que podemos hacer es resistir, estar firmes. Juan 17:15. ¿Lo tenemos? ¿Lo vamos a leer todos juntos?
A ver, permítame. Desde el 14, ¿sale? Juan 17, 14 y 15. Dice, yo, lo leemos fuerte todos, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Te das cuenta de las palabras de Cristo? Y Cristo dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué fácil sería con un tronar de dedos cambiarnos de trabajo. Qué fácil sería con un tronar de dedos cambiarnos de la cuadra en la que vivimos problemática. Qué fácil sería con un chasquido de dedos cambiarnos de ciudad. ¿Cuántos quisiéramos con todo lo que está pasando? La realidad es que yo no quisiera, porque yo sé que Dios me trajo aquí con un propósito. Y aunque pase lo que pase en Culiacán, Dios me llamó a hacer esto, la resistencia. Dios me llamó a mantenerme firme en medio de esta presión que está pasando. Entonces, Jesús no pidió que fuéramos quitados del mundo. ¿Sería fácil? No, pues vámonos todos a Marte, ¿no? Porque este mundo está canijo. Pero no es posible. Muchas veces no vas a poder cambiar eso, pero lo que sí vas a poder cambiar es cómo te comportas en medio de la presión. No, es que para quedar bien con mis amigos, para que no se burlen de mí, pues les voy a seguir el rollo en los chistes que cuentan y en las palabras que dicen. Error. No me salió el No podemos seguirle el rollo al mundo, iglesia. Podemos amar a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, sí, tenemos que amarlos, pero no podemos ser igual que ellos. Cristo nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas. Es nuestra responsabilidad. Puedes decir esto, es mi responsabilidad ser luz en medio de las tinieblas, porque eso es. Tú puedes, escucha, no puedes tal vez ser quitado del mundo como dijo Jesús, pero sí puedes decidir quién serás en el mundo. ¿Quién vas a ser? ¿En quién te vas a convertir? ¿A quién quieres reflejar? A Cristo. Nacimos para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y hay alguien en la Biblia que nos enseña de una manera muy tajante cómo poder resistir. ¿Sabes que si es posible? Pues posiblemente tú vas a decir, no, pues es que Cristo era Dios y pues claro que pudo aguantar la cruz y todo lo que pasó. Muchas veces pensamos que Cristo, o sea, claro que era todopoderoso, pero también era 100% humano. O sea, a Cristo le dolieron los clavos, a Cristo le dolieron los golpes. ¿O qué crees que Él se puso? Ay, sí, golpéenme, no pasa nada. Olvídate. Si alguien no ha visto la película La Pasión de Cristo, véala por favor, se la recomiendo. Pero si se te dificulta, ¿verdad?, creer que Cristo pudo soportar esto, bueno, hubo hombres comunes y corrientes como tú y como yo, que sí lo hicieron. Vamos a ir por favor a Daniel 1. Gracias Dios por tu palabra, Señor. Daniel 1. Del 1 al 7, lo vamos a leer rápido. ¿Ya lo tienen? Si lo puede seguir acá al frente también, traiga su Biblia. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, o sea, otro Dios que no era Jesús, que no era Jehová. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban, lo leemos fuerte, Daniel,
Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael le cambió el nombre por Mesac y a Azarías, Abed-nego. Ok, voy a resumir esto rápido lo que leímos. Hubo un rey que vino y llevó cautivo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y cuando hablamos de Daniel, Daniel era un joven junto con sus amigos Sadrach, Mesac y Abed-nego. Eran hombres de fe, eran hombres que habían crecido con principios bíblicos, eran hombres que habían crecido conociendo la palabra, conociendo las profecías, conociendo quién era Dios, de las señales que Dios había hecho, de las maravillas que Dios había hecho. Pero este rey los lleva cautivos y los lleva a Babilonia, los lleva a otro lugar donde se adoraban a otros dioses, donde se practicaban otras cosas, donde hablaban otro lenguaje. Y lo primero que hicieron, si te diste cuenta, ¿qué fue? Les cambiaron el nombre. El enemigo, escucha, por medio del pecado quiere destruir la obra de Dios en nosotros. Y muchas veces pasa que nos cambian el nombre. No voy a decir que esto pasa en este lugar, ¿ok? Si tú te sientes identificado, guárdatelo y resérvatelo para ti y medítalo. Pero muchas veces pasa que la gente nos conoce como cristianos, ¿verdad? Como hijos de Dios, los que vamos a la iglesia. Pero muchas veces por causa del pecado y de nosotros no ser firmes y no aguantar la presión, terminamos cediendo y nos terminan cambiando el nombre. Te voy a decir de qué manera. Ah, mira, él es cristiano, pero es borracho. ¿Tú crees que la gente no habla así? Sí. Es cristiana, pero es bien coqueta. No, hombre, a todo mundo le echa ojo. Ese es cristiano, pero en lo secreto es bien adicto. Aquel es cristiano, pero cuando voy, el kilo me quita como 5 tortillas y no me da el kilo completo. La gente te cambia el nombre. Sopas. Puede ser que te haya pasado en algún momento. Eso habla de un corazón que no ha resistido la presión. Seguimos siendo quienes éramos antes. Y ojo, tú y yo no podemos ser los mismos de ayer. Porque Cristo, ¿dónde está su obra en nosotros? ¿Cómo estamos nosotros reflejando a Cristo entonces en nuestras vidas? Nuestros frutos, iglesia. La gente tiene que decir a nosotros, él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios. Y siempre que yo digo esto o que digo groserías, yo veo que ella no participa, yo veo que él no se ríe. Podrán tacharte de amargada, podrán tacharte de anticuado, podrán decirte que estás loco, que eres un fanático. ¿Sabes algo? A mí, en lo personal, me vale un comino lo que el mundo diga de mí. Porque hay alguien que me define y que en la presión me da propósito y revela quién soy. Un hijo de Dios. Hijos de Dios que reflejan su gloria. Oye, fuimos hechos a la imagen de Dios. Y cuando tú y yo nos comportamos de otra manera, estamos haciendo que la gente no hable mal de ti. No te sientas tan importante. Están hablando mal de Jesús. A quien están vituperando es a Cristo, no a ti. Porque nos decimos ser cristianos y Cristo es escupido cada vez que nosotros con nuestras acciones hacemos lo contrario. Se tenía que decir y se dijo. La realidad. Y Daniel y sus amigos, recapitulando, no podían irse de Babilonia, estaban cautivos, estaban atrapados, estaban encerrados, no podían cambiar esa realidad. Dime tú si ellos podían hacerlo. No tenían. El ejército estaba en contra de ellos. Babilonia se había convertido en su nueva casa. ¿Y sabes alrededor de cuántos años duraron ahí? 70 años. Bajo presión de un pueblo contrariamente a lo que ellos estaban acostumbrados. Y a veces nosotros nos quejamos porque es difícil ser cristiano en este tiempo. Y ellos aguantaron 70 años. ¿Qué nos enseña Daniel
sobre cómo podemos soportar la presión de la sociedad, de la cultura, de las tentaciones que se nos presentan. Escucha, el lugar donde tú vives no te define, no define tu fe, pero tu fe sí puede transformar el lugar donde vives. Lo repito, el lugar donde vives no define tu fe, pero tu fe sí puede transformar el lugar donde tú vives. No sé si a ti te ha pasado que ahora la gente que está a tu alrededor, cuando quiere decir una mala palabra, se abstiene, se tapa la boca, o hasta se golpea, o te dice perdón. Porque tú con tus hechos, con tus acciones, estás cambiando el ambiente donde tú estás. Y eso es lo que debe pasar. Tú no te debes amoldar a ellos. Tú tienes que ser de influencia positiva para ellos. ¿Sí me expliqué con lo que dije? Vi sus caras como que... Uy. Tú puedes transformar el lugar donde vives. La duda es, ¿quieres hacerlo? ¿O te quieres quedar ahí? Porque esto posiblemente suena cliché, pero tú y yo podemos marcar la diferencia. Tú y yo podemos transformar el lugar donde vivimos. Tú y yo podemos marcar la diferencia en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestra ciudad. Y como iglesia, juntos, ni se diga, podemos cambiar las cosas, iglesia. Porque no vamos solos, Cristo va con nosotros. Cristo va contigo. Cristo no te va a avergonzar. Y si se burlan de ti, se están burlando de Cristo. Ahora al revés. Si se ríen de ti, se están riendo de Cristo. Déjalos. Déjalos. Ellos tendrán su recompensa. Pero nosotros tenemos que mostrarle el amor de Jesús, la gracia de Jesús. Porque, ojo, tú y yo, antes éramos así o peor. O peor. Porque yo siempre he dicho que aquí ninguno es monedita de oro. Todos venimos arrastrando un pasado, bueno, no arrastrando, porque Cristo nos liberó, pero todos tenemos un pasado y como dice ahí, una historia que contar, ¿verdad? Pero Dios es bueno. ¿Qué quiere decir todo esto? No esperes a que el ambiente esté perfecto para vivir una vida en santidad. No, es que en mi trabajo no se puede ser santo, pastor, porque todos hablan de esto, todos dicen esto, todos hacen esto. No esperes a que el ambiente esté bonito para vivir una vida en santidad. Tú puedes vivir una vida en santidad aún en medio del lodo, aún en medio de todo eso. Tú puedes hacerlo. Cristo nos dio el ejemplo. No es imposible, iglesia, sí podemos. Tenemos su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo ya nos dio la capacidad. Nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Que eso es lo que se nos dificulta. Tener dominio propio. Saber controlarnos y decir, hey, soy un hijo de Dios. Cerrar nuestra boca. ¿Ok? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso es lo que lo hizo ser resistente. Vamos a ir, estamos en el 7, vamos a ir al versículo 8. Sale en Daniel. ¿Lo tenemos? Dice, y Daniel, ¿sí lo tenían? Porque estábamos ahí. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción y la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y escucha, el decidir no contaminarse, como dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, es una decisión personal. Yo te puedo explicar aquí todo esto que te estoy hablando, pero al final de cuentas el que va a proponerse en su corazón hacerlo eres tú. Yo no puedo proponer que tú cambies, yo no puedo hacerlo. E incluso, escucha, lo más fuerte de todo esto es que muchos nos hemos propuesto cambiar, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Puedes vivir tu vida proponiéndote hacer cosas y nunca llevarlas a cabo. Posiblemente a todos nos pasa. Me cuento. Muchas veces yo he dicho voy a hacer esto y me he quedado a medias. Cuestiones naturales. Por ejemplo, voy a escribir un libro, lo empiezo a escribir, me quedo a medias. Voy a hacer ejercicio, comienzo a hacer ejercicio, lo dejo a medias. Todos podemos llegar a ese punto, pero ahora, en nuestra manera de proponer rendir nuestro corazón a Dios, Daniel lo llevó a la acción. Él propuso guardar su corazón
y no comió de lo contaminado. ¿Por qué crees que no quiso comer de lo que el rey les daba? Porque el rey ofrecía su comida a sus dioses. El rey ofrendaba esa comida a los dioses. El rey le daba eso a los dioses. Entonces cuando Daniel lo comiera, él se sentía inmundo, se sentía impuro y quiso no contaminarse. Entonces, nosotros podemos hacerlo. Muchas veces en la sociedad que vivimos actualmente, ya casi termino, la gente del trabajo, como te decía, actúa de una manera, terminan de salir del trabajo, no, pues vámonos a la fiesta, vámonos a tomarnos unas, está haciendo mucho calor. Las jovencitas de ahora, a los 15, 16 años, pues ya se quieren ir a vivir con el novio, y tristemente ahora es lo más normal. Es lo más normal. Pero escucha, tú como joven, tanto mujer como hombre, tú tienes que proponerte en tu corazón no contaminarte. Y ahora tú como hombre y mujer ya adulto, tú tienes que proponerte en tu corazón no contaminarte. Pero ojalá que hoy no solamente nos propongamos no contaminarnos, sino que actuemos y que aguantemos la presión, estar firmes, si es posible, iglesia. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, Él nos da el poder de hacerlo. Ahora, hay una presión silenciosa que sin darnos cuenta, muchos posiblemente ya cedimos o cedieron a esto. Y es que sin darte cuenta, hoy a través de las redes sociales, ya casi termino, te lo prometo, a través de las redes sociales nos presentan vidas en las cuales tú pienses en ti, vivas para ti, disfrútate a ti y haz todo lo que tú puedas porque la vida es corta. Instagram es la red social que más uso, me gusta mucho, ya saben que me gustan las redes sociales, lo admito, pero Instagram vino a ejercer una presión horrible, como no tienes idea, a las personas de 20 y tantos a los 40 y tantos. Perdón que no ponga a los demás, pero es una red social que comúnmente la gente de esas edades interactúa con ellas. Y sientes tanta presión porque ves las vidas perfectas de las personas en las fotografías. Ves a la mujer con el cuerpo tan bonito en la playa y tú quieres eso. Ves a las personas teniendo ropa de marca y tú quieres eso. Ves a la gente haciendo cosas, viajando y haciendo pilates, haciendo yoga, y sin darte cuenta, escucha, hay una presión que lo que está originando es que ahora nosotros tengamos vidas, así directamente lo voy a decir, ensimismadas. Donde tú nada más piensas en ti mismo, en tu bienestar, en tus cosas, sin pensar en la necesidad de los demás. Y sin darnos cuenta, se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Con esto termino. 2 Timoteo 3, 1, 2. 2 Timoteo 3, 1, 2. Lo vamos a leer. Segunda de Timoteo 3, 1, 2. Dice, describe los peligrosos tiempos que íbamos a vivir. ¿Lo tiene? No lo busqué. Dice, también debes saber esto, que en los posteros días, lo leemos juntos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, siguiente, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Sin darnos cuenta, posiblemente nosotros nos estemos convirtiendo en ese tipo de personas. Te voy a decir por qué. Porque es lo que se nos vende hoy. Piensa en ti, disfrútate a ti, ámate a ti, primero tú, después tú y siempre tú. Tú. ¿Puede pasar el equipo de alabanza, porfa? El equipo de alabanza. Y es peligrosísimo esto, porque sin darnos cuenta puedes caer en un círculo en el cual te olvides de todos los demás, te olvides del propósito.
que Dios tiene para ti. Pónganse de pie, por favor, los demás. Gracias, Dios. Escucha, no quiero que confundas todo lo que te estoy diciendo. Jesús lo dejó muy claro, ¿eh? O sea, no se trata de ser un ermitaño que para no contaminarte te vas a ir a una montaña y a un cerro, porque escucha, también ya está de moda eso. Ya está de moda. Vete a una cabaña, enciérrate con tus hijos y compra caballos y vacas. Qué chilo, ¿cuánto le gustaría? Pero no podemos ser ermitaños. No podemos encerrarnos en una cápsula. No podemos blindarnos y no tener conexión con la gente y decir, no, pues yo aquí estoy seguro en mi casa con mis hijos, con mi familia, y los demás, pues Dios, que les vaya bien. No, no se puede. Dios no te dijo, o sea, Jesús no oró para que tú fueras un ermitaño. Jesús no oró para que tú fueras y te escondieras y no tuvieras contacto con nadie porque te ibas a contaminar. Jesús dijo que ibas a estar en el mundo, pero Él oró para que Dios te guardara del mundo. ¿Por qué? Porque es necesario que tú y yo sigamos aquí alumbrando en medio de las tinieblas. Es necesario que tú y yo sigamos aquí siendo luz y trayendo vida a aquellos que no la tienen. Qué hermoso es la oración de Jesús. Fíjate cuán importantes somos en el reino de Dios tú y yo. No sé si tú lo habías notado, pero tú eres alguien bien importante en el reino. Tienes un propósito enorme. Tienes un propósito grandísimo. Y en medio de la presión, tú tienes que dar a conocer tu propósito. En medio de la presión, deja que el mundo conozca tu propósito. Deja que el mundo conozca para qué fuiste formado. Así como Dios creó el titanio, y después de tiempo descubrieron su propósito. Deja que el mundo descubra tu propósito en medio de la presión. No saques el cobre. No te rebajes. Tú no eres cobre. No te rebajes. Escúchame bien. Eres una hija, eres un hijo de Dios. La sangre de Cristo está sobre ti. No te rebajes. Eres valiosa, jovencita. No te rebajes. Eres valiosa. Podrán muchos venir a cantarte de amor y a decirte cosas lindas. Aguas, ten cuidado. Eres una hija de Dios. Joven, hombre, no te rebajes. El sexo es bien fácil. La pornografía es bien fácil, pero eso te quita, te resta. Y tú no naciste para estar enlodado. Tú no naciste para estarte revolcando. Escúchame bien. Lo repito, una frase que hace tiempo Dios me dio. Tú no naciste para el suelo, naciste para el cielo. Para eso nacimos tú y yo. Para mostrar las grandezas, las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Entonces, iglesia, es el tiempo en medio de la presión, cuando nuestra fe es presionada, mostrar quiénes somos, con orgullo, no con altivez. Y cuando digo orgullo no lo digo de que, ay, soy un hijo de Dios y tú eres una... No te engañes, no te confundas, perdón. Cristo nos llamó a ser como Él. Y Cristo, en medio de este mundo tan vacío y tan hueco, Cristo era tan amoroso, que comía con la prostituta, que comía con el pecador, que iba con el leproso y le daba la mano. Cristo mostró lo que era ser la imagen de Dios en la tierra. Pero Cristo nunca se dejó influenciar. ¿Tuvo presión? Sí, a Cristo lo presionan. ¿Tú crees que no? Dice que fue tentado en todo. Pero Él supo mantener su fe bajo presión. ¿Podremos tú y yo hacerlo en este tiempo? ¿Podremos tú y yo ser hijos de Dios y al igual que Jesús reflejar la gloria de Dios hoy en la tierra? Para eso fuiste llamado, iglesia. Levanta tus manos. Dios, gracias. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy entendemos, Señor, que la presión que estamos viviendo en este tiempo va a reflejar lo que hay dentro de nosotros. La presión que estamos viviendo en este tiempo va a dar a luz el propósito que hay en nuestras vidas, Señor. Padre, yo
retomo la oración que tú hiciste por nosotros. Gracias porque tú dijiste que no nos quitaran del mundo, pero que nos guardaran del mundo, Señor. Gracias porque yo sé que en este tiempo tú nos diste tu Espíritu Santo para ser guardados, Señor. Para no dejarnos influenciar, sino ser luz, ser sal en medio de este tiempo tan difícil, tan horrible, Señor. Tú no nos mandaste a escondernos, porque la luz no se esconde, la luz se pone en alto para que alumbre, para que brille, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra que nos reta a ser diferentes, que nos reta a tomar, Señor, el valor que tú nos has dado, que nos reta a vivir en el propósito, Señor, que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Hoy queremos ser esa luz, Señor, en medio de las tinieblas, Señor. Hoy queremos reflejar, Señor, tu poder, Señor, a los que están allá afuera. Hoy queremos ser una iglesia, Señor, de impacto, Señor. Una iglesia que muestra tu gloria, Padre. Yo oro por cada persona que esté en este lugar, Señor. Bendigo sus vidas, Señor. Fortaléceles, Señor, en medio de la presión que ellos están viviendo. Dale fuerza, Señor. Dales ánimo, Señor. Levántales, Señor. Glorifícate en ellos. Usa la vida de cada hombre y cada mujer que está en este lugar, Señor. Usa sus labios, Señor. Que no seamos temerosos, sino que seamos valientes en compartir tu verdad, en compartir tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por todo esto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Te amamos, Señor. Gracias, Rey.